Amigos, ¿cómo están ustedes? Bueno, lo primero que queremos hacer esta noche es desearles un feliz 2015. Que este próximo año todos los peruanos puedan lograr sus objetivos, que todos puedan tener un año no solamente de prosperidad, sino también de paz y de mucha felicidad con sus familias. Así es que nuestros mejores deseos para todos ustedes. Obviamente muchas de las cosas no dependen solo de nosotros, aunque bastante sí. Otras dependen, lamentablemente o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, de los gobiernos de turno, de nuestras autoridades, y tendrá que ver también con lo que los demás pueden hacer por el país. Principalmente, como les digo, lo que nosotros podemos hacer, pero también lo que los demás podrán hacer. El año no terminó bien, tampoco empieza bien en lo político. En lo económico, pues promesas y paquetes, pero hasta ahora nada de resultados. Pero en lo político sí empieza muy mal y terminó muy mal. El tema de Belaúnde del Ocio se sumó al tema de la ley del régimen laboral juvenil y además ahora a todos estos escándalos y insultos que se cruzan a través de las redes sociales entre autoridades que se supone son del máximo nivel. Pero en fin, tocaremos los temas más importantes y no esas cosas que, como digo, son de muy bajo nivel. Son las 7 de la noche con 5 minutos y estamos en vivo. Estamos en vivo aquí en Canal N, como siempre, en Agenda Política. Y yo, Enrique Castillo, pues les ofrezco un programa en el cual podamos conversar sobre los temas que están sobre la mesa. Y esta noche hemos buscado a voceros del gobierno para que conversen con nosotros el tema de Belaúnde del Ocio. Ninguno ha querido contestar, no ha querido venir, en fin. No suelen, lamentablemente, estar disponibles para este tipo de programas. Pero estamos aquí con dos congresistas, sí de muy buen nivel. Tienen ellos cada uno su posición política, que no necesariamente compartimos, pero que pues son personas con las cuales se puede conversar civilizadamente. Están con nosotros Luz Salgado y Víctor Andrés García Belaúnde. Muy buenas noches a ambos. Buenas noches. Feliz año. Feliz año. Feliz Que año. tengan un feliz 2015. Feliz año a todos. Pues para ustedes es un reto en el Congreso. Terrible. Bueno, yo quisiera en primer lugar que tocáramos el tema relacionado con Martín Belaúnde del Ocio y toda esta situación que se ha creado a partir de lo que algunos consideran una fuga programada hacia Bolivia, lo que otros en cambio plantean como el escape de Martín Belaúnde y lo que puede abrir como posibilidades toda esta situación creada por Martín Belaúnde y su estancia en Bolivia. Luz Salgado. Mira, Enrique, cuando deberíamos haber empezado el año con tranquilidad y el gobierno tendría que haber sido el responsable de eso, lo que hemos tenido, y tú lo has dicho, es que al final del año convulsiones, marchas por esta ley de jóvenes que no fue, en todo caso, bien consultada ni bien informada. Pero por otro lado, con informaciones que salen a raíz de la denuncia del fiscal suspendido Ramos, en la que creo yo se ve precisado a dar una información que él ya poseía, y lo cual abre todo un panorama en el que el gobierno se ve involucrado con sus principales ministros, en este caso el ministro Urresti, el ministro Figalo, quienes tienen una gran responsabilidad en esta fuga que se ha permitido después de 7 meses supuestamente de búsqueda que había de este presunto delincuente Martín Belaúnde del Ocio, y que luego aparece en Bolivia por una información que da el fiscal Ramos, pero que ya se sabía aquí, porque la Interpol había tenido conocimiento dado por la propia Interpol de Bolivia. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es que aquí se configuran inclusive delitos. Y estamos ante una grave situación en que ministros como el del Interior, ministros como el de Justicia, que tiene a su cargo a todos los procuradores y que ya Figalo ha tenido problemas con la procuradora Nelly Vilcapoma, se ven inmersos en un tema que aparentemente hay complicidad. Porque ¿cómo es posible, y aquí hay todo un cuestionario de preguntas, de que teniendo información de que este sujeto ya estaba en el otro país, se diga aquí que no se conocía en absoluto nada y que estaban en shock?
Por otro lado, que supuestamente no tenían la información suficiente como para ordenar ya en Bolivia un arresto. Y ahora, hasta ahora, no se pide una expulsión. ¿Qué estamos esperando? ¿Que Martín Belaúnde salga por las otras fronteras de Bolivia? Eso estamos esperando si es que ya no se ha ido. Para mí esto es una cortina de humo porque las propias autoridades bolivianas también que han entrado en contradicción, y yo exhorto aquí a las autoridades serias de Bolivia que se pongan en orden, porque primero su presidente dijo que no sabía nada, que no estaba en Bolivia, luego ha salido su ministro de Relaciones Exteriores y otra ministra a decir que sí estaba, pero que sí no habían pedido, que no era alerta roja, que sí era alerta roja, en fin. Todo esto nos lleva a nosotros a una serie de especulaciones que crean incertidumbre. Y no hay peor panorama para un país que la incertidumbre. La incertidumbre afecta la gobernabilidad. Yo creo que Urresti y Figalo ya deberían renunciar. Don Víctor Andrés García Belaúnde, aquí hay dos temas que son interesantes a analizar. ¿Por qué razón soltó el tema don Carlos Ramos Heredia? ¿Fue una venganza porque se enteró que efectivamente el ministro Figalo había ido al Consejo Nacional de la Magistratura a tratar su caso y Sansón y los filisteos entonces morimos todos juntos? Y lo puso al descubierto al gobierno si es que había alguna maniobra, ¿no es cierto? Y lo segundo es, ¿por qué los miembros del gobierno dijeron, incluida la primera ministra, que Ramos Heredia había puesto en peligro, en riesgo, la captura de Belaúnde Locio, si ya Belaúnde Locio estaba gozando de la tranquilidad en Bolivia? Ya había cruzado con toda tranquilidad la frontera, ya estaba en una urbanización más o menos pudiente, el hombre ya estaba instalado ahí, había pedido refugio, en fin. Entonces, ¿cómo se estaba poniendo en peligro una captura cuando ya había en trámite un pedido de refugio político? Bueno, se nos ha dicho demasiadas cosas inexactas y yo diría que hasta mentirosas. En primer lugar, el ministro Urresti no ha sido sincero con el país. El ministro Urresti, que habló de 3 goles, metió el primero, cayó Benedicto Jiménez, metió el segundo, cayó Orellana, y el tercero era Belaúnde Locio. Pero acá no ha habido un gol, acá ha habido un autogol. Le han pasado la pelota entre las piernas, o sea, la guacha, le han hecho la guachita a Urresti. Y por el desaguadero se les ha escurrido el prófugo de la justicia. Entonces yo creo que él ha mentido al país. En segundo lugar, se ve que el señor Ramos Heredia no es pues familiar de la ciudad de Heredia, porque siempre se dijo que ese parentesco de alguna manera lo inhabilitaba o lo cuestionaba, y sin embargo parece que no ha trabajado con el gobierno y ha demostrado con esta actitud bastante independencia. Perdóneme, pero ¿por qué se calla y solamente cuando sale suspensión lo dice? Porque él dice, hace 48 horas lo sabíamos. Sí, pues. Y no sabemos si es 48, 72 o un poco más. Pues, probablemente, pero en todo caso la información le llega a él después. A quien le llega primero es a la policía. O sea, desde el momento... A ver, el señor Belaúnde Locio sale el 1 de diciembre, según parece, entra a Bolivia. Es probable que en el Perú nadie se haya dado cuenta, el ministro del Interior, que es el que tiene al mando a la policía y a inmigraciones, no se dio cuenta, se le pasó, en fin, a pesar de que estaba con 30 o 40 personas designadas a su búsqueda, se le fue, perfecto. En 15 días el señor se presenta. Cuando se presenta ya se hace oficial su presencia en Bolivia, recién allí. Claro, y hay comunicaciones de los organismos bolivianos al Perú. Y CONARE avisa al Perú. Muy bien. Ahora, CONARE es una institución que depende del canciller de Bolivia y sus resoluciones no son vinculantes. En el Perú no son vinculantes. Y en Bolivia me temo que tampoco son vinculantes. O sea que el CONARE tiene que tomar una decisión, pero el gobierno puede o no aceptar la decisión que tome CONARE. En primer lugar, y en segundo lugar, para precisar un poco a mi queridísima amiga Luz Salgado, que le deseo por supuesto feliz año también, no se le puede expulsar a Belaúnde Locio mientras CONARE no resuelve el problema. Pero ya está en trámite. Recién después lo puede expulsar, no antes. Muy bien, la pregunta que surge es, ¿sabían los miembros del gobierno, cualquiera que ellos sea, que Belaúnde Locio estaba en Bolivia o no lo sabían? Sí. ¿Se le estaba siguiendo, como decían, el rastro? Si se le estaba siguiendo el rastro, entonces deberían haber sabido todos sus movimientos, incluido el que lo llevó hasta Puno, para cruzar en algún punto de la frontera, o Madre de Dios, ¿no es cierto?, hacia Bolivia. Muy bien, entonces, ¿sabían
Una información que publica el diario Correo señala que Belaúnde del Ocio estaba en Huaral, en una hacienda de Huaral, custodiado incluso por policías. ¿Cómo se trasladó desde ahí o desde donde estuviera hasta Bolivia o hasta Puno o Madre de Dios sin ser visto? Entonces, si era que no sabían que estaba en Bolivia, entonces nunca tuvieron el rastro de Belaúnde del Ocio. Y si era que sí lo sabían, pues se lo cayeron en los 4 idiomas, ¿o no? Enrique, desde el primer momento nosotros hemos visto que no había voluntad política para capturar a Belaúnde del Ocio. Acuérdate que primero se estuvo hablando, y Figalo también estuvo metido en eso, de darle el derecho a una colaboración eficaz. O sea, a raíz que sale la prensa, a raíz que salimos los políticos a decirle que él como cabecilla no puede hacerse merecedor de este beneficio, y sale el problema de la procuradora Vilcatoma, que sale a denunciar casualmente sus contradicciones con el ministro Figalo. Desde ese momento, y no te olvides que está pendiente una interpelación para Figalo en el Congreso de la República, que se ha paralizado porque la presidenta no lo puso a orden del día. No nos olvidemos, lo que pasa es que en nuestro país ocurren las cosas tan rápido. Hay hechos tras hechos todos los días que nos olvidamos. Figalo empieza protegiendo a Martín Belaúnde del Ocio, pero no porque el señor Figalo quiera protegerle, es que aquí hay una orden directa, porque lamentablemente Martín Belaúnde del Ocio, colaborador, aportante de la campaña de Ollanta Humala y Nadine Heredia, está muy vinculado. Él ha girado los cheques con su familia a Nadine Heredia. O sea, lo que sabe Martín Belaúnde del Ocio es muy grave para la pareja, y que yo creo que en este momento ellos han tratado de cubrirlo por algún lado, y no me extrañaría que haya estado en Huaral. Mira, que eso está para confirmarse, investigar. Y aquí creo yo que Marisol Perestello ya tiene que trabajar, no pueden haber vacaciones de esta comisión del Congreso, tienen que estar haciendo las indagaciones, tiene que llamar al jefe de Interpol, tiene que llamar a Urresti, tiene que llamar a las policías de Huaral. Los hechos están desbordando a la comisión. Están desbordando. La comisión Belaúnde del Ocio está de pronto en este momento celebrando el Año Nuevo, mientras los hechos están desarrollándose a una velocidad impresionante. Sí, no solamente ellos, sino que ahora yo creo que el nuevo fiscal Sánchez, ojalá que pueda asumir mañana, porque están diciendo que se han atrincherado también en el Ministerio Público, lo cual es grave. Mira, tú notas una falta de autoridad en el país, que lo ubicas por todo sitio, y esto nada menos que es responsable el gobierno y Ollanta Humala. ¿Está complicando Belaúnde del Ocio la gobernabilidad? Sí. ¿Está relacionado con información que tiene de la campaña de Ollanta y Nadine Heredia? Sí. ¿Las compañías de Martín Belaúnde del Ocio pagaron a Nadine Heredia? Sí. Primero dijeron que no lo conocían y que había trabajado en la campaña anterior, y luego han tenido que admitir, en vista que el propio congresista Angulo de Trujillo, que ya se apartó de estas líneas, ha dicho que él vio en la campaña, en esta campaña, la última, a Martín Belaúnde del Ocio, y que ha financiado los buses que llevaban en su parafernalia. Entonces, sí, para nosotros, un grupo de peruanos, no estamos con la ingenuidad que nos cree el ministro Urresti, y discúlpame, también aquí la ministra Jara, quien está muy calladita, avalando lo que sus ministros están haciendo y complotando, que aquí hay una protección que viene del más alto nivel. Es una protección que tiene que ser denunciada ante la opinión pública, y que el Ministerio Público tiene que actuar ya para que se puedan abrir y descubrir todos estos velos. ¿Comparte usted su opinión? ¿Hay una protección gubernamental al más alto nivel? Sí, yo creo que sí, es evidente. No es fácil para un buscado por la justicia, por toda la policía, por el ministro. Si es que lo estaban buscando. Así es. Es decir, que viaje desde Lima o desde Huaral hasta Puno, Desaguadero, que salga y aquí no pasó nada. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Ha habido algún tipo de ayuda, o de muy alto nivel o de bajo nivel, pero ha habido algún tipo de ayuda de las autoridades y de la policía para hacerlo. Yo creo que sí. Ahora, el tema del refugio y del asilo es una cosa que va a tener que decidir básicamente Evo Morales y el canciller de Bolivia, y no se le puede capturar en este momento. Desgraciadamente, cuando Urresti dice nos han frustrado la captura, eso es una mentira. O sea, Urresti nos ha tratado de engañar. No podía frustrar nada porque estaba en otro país, y su policía no tiene injerencia en otro país. Pero hay que recordar que acá hubieron tres asilados ministros de Bolivia. Uno de ellos era de salud, 3 ministros de
Goñi, ¿no? Eran de Sánchez de Lozada, Sánchez de Lozada. de Goñi y Sánchez de Lozada, el expresidente, que fueron acusados de firmar un decreto permitiendo... Pero acusados por Evo Morales. Claro, pero fueron acusados porque firmó un decreto de emergencia para que la Fuerza Armada pueda intervenir en una serie de manifestaciones que había en Bolivia, y Evo Morales lo acusó, y acá se les dio un refugio y no salieron. Sin embargo, después pidió otro refugio, una cosa parecida al alcalde de La Paz, creo que de apellido Valle, que era yerno de Banzer. Banzer era una persona de mucho prestigio, ya falleció, pero era mucho prestigio, fue presidente de Bolivia democráticamente también, primero como dictador, después como democrático, y sí le dieron la extradición y lo regresaron. Inclusive Morales mandó un avión a Lima para recogerlo y se fue allá para ser juzgado. Claro, porque el primero era una cosa política y el segundo era una cosa de corrupción. Entonces ellos tienen que darse cuenta perfectamente bien qué cosa es una cosa y qué cosa es la otra para tomar una decisión. ¿Y este es de corrupción? Y esto es de corrupción. Pero Víctor Andrés, discúlpame aquí, tú antes me retrucaste, pero si Martín Belaúnde Locio ingresa clandestinamente a Bolivia, está con alerta roja, según nos han dicho, entonces él no puede acogerse a ningún beneficio. Entonces no puede ser que ahora digan, no, él está pidiendo refugio. Un momentito, él ingresa clandestinamente y por lo tanto Bolivia puede decir, señor, usted no ingresó por la vía legal y usted sale expulsado. El presidente Evo Morales lo ha dicho hoy día. De acuerdo, pero el presidente Evo Morales lo ha dicho hoy día. Si entró ilegalmente al país, tiene que ser capturado. Ahora, lo que no ha dicho es expulsado. Lo que no ha dicho es, mejor dicho, lo que ha dicho es, no tengo claro si tenemos que ponerlo en la frontera o si lo tenemos que detener. Yo creo que hay que invocarle y decirle que lo ponga en la frontera. Yo creo que, un poco ampliando lo que ha dicho Luz, aquí pasa lo siguiente. Efectivamente, entró clandestinamente y cuando se entra clandestinamente te expulsan rápidamente. Así es. Pero ya pasaron un mes y en esos meses él ya se presentó a una oficina a solicitar refugio. De tal manera que mientras no se resuelva eso, que lo pueden resolver en 24 o 48 horas, Bolivia no puede expulsarlo ni darle asilo. Muy bien. Tenemos en este momento en la línea también a Javier Bedoya de Vivanco, que es miembro de otra bancada política en Congreso. Doctor Javier Bedoya, muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Para usted, ¿también se trata de un caso de protección de las altas esferas del gobierno? Hay mucho que investigar y muchas dudas que se han creado en torno a esto. Primero quiero saludar a Luz y a Víctor Andrés, que están contigo en el canal. Javier. Yo lo que opino es que aquí hay muchas cosas que son muy dudosas. En primer lugar, el que se haya escogido como lugar en donde se busca el refugio a un país afín políticamente, el gobierno de uno y otro, o sea, entre Perú y Bolivia, en donde quien decide es una comisión que, si bien depende de relaciones exteriores, tiene un amplio margen de libertad, no tiene plazos definidos, y basta que se haya presentado el pedido de refugio para que tenga un manto de protección, no pueda ser detenido, no puede ser deportado al país de origen, y adicionalmente a esto, las contradicciones en los elementos o personajes del gobierno. No es posible que a raíz de las declaraciones del fiscal de la Nación, el ministro Urresti salga a decir que le han quemado la película, que han impedido la captura, que él iba a anunciar la captura en 48 horas, y esto lo declaró el 28 o 29 de diciembre, a 2 días del Año Nuevo, que es cuando él dijo que iba a anunciar esto. Y si este señor estaba desde el 1 de diciembre en Bolivia, es evidente que el ministro Urresti no lo podía capturar porque estaba en otro país. ¿Cuáles son las instrucciones que ha dado el presidente de la República al ministro de Justicia y a las Relaciones Exteriores? ¿Cuál ha sido el sentido de la visita del ministro de Justicia al Consejo Nacional de la Magistratura en vísperas de que se adoptara el acuerdo de suspender al fiscal de la Nación? Yo creo que todo esto tiene muchos puntos muy oscuros. Coincido mucho con lo expresado por mis dos colegas parlamentarios que te acompañan en el programa, y yo creo que la presidenta del Congreso tiene de inmediato que convocar a un pleno del Congreso ampliando la legislatura para debatir estos temas. No puede aquí haber un encubrimiento, paños tibios, o ver cómo se enfría el tema. Hay muchos interrogantes que corresponde al Parlamento como órgano fiscalizador y de control ejercer. Y creo que debiera convocarse a una ampliación de la legislatura. Ojalá lo haga. Ello marcará la diferencia entre lo que es una mesa directiva elegida y dirigida por el gobierno y una mesa directiva de oposición que sin duda
ya hubiera convocado a los voceros para coordinar esa ampliación de legislatura. Doctor Bedoya Vivanco, para usted, ¿cuál es el papel que cumple el ministro Figalo en toda esta situación? ¿Cuál para usted es el calificativo que le pondría a su gestión en este momento? Bueno, no respecto a este tema en concreto, sino situaciones anteriores que se ventilaron al término de la legislatura en vísperas del 15 de diciembre, mi bancada firmó una moción de censura porque creíamos que había responsabilidad política en las decisiones y actitudes que se había tomado en lo que se refiere a las denuncias que originó la fiscal Vilcapoma. Estos son hechos adicionales que se agregan. Y aquí hay otra situación. ¿Cómo es posible que las autoridades peruanas hayan dicho de que este señor estaba con orden de captura nacional e internacional y que Bolivia oficialmente responde al Perú que cuando este señor pide su refugio no había tal orden de captura internacional, no había la tarjeta roja? Entonces hay muchas cosas que tienen, y yo no sé si esto correspondía a relaciones exteriores, a interior o a justicia, pero ¿quién debió comunicar a la Interpol que había orden de captura internacional y velar para que se registrara así en todo el sistema internacional de la Interpol? Debemos entender... Porque Bolivia no lo tenía registrado.